Continuamos con esta jornada de alto valor, de contenido que estamos recibiendo y de conocimiento que tenemos que poner en práctica. Y en estas circunstancias hago la presentación del profesor César Ramiro Cladera González, que hará exposición del tema denominado Innovación Tecnológica y Científica en la Empresa 5.0 post-COVID-19. Le doy la bienvenida al profesor. Gracias por estar aquí presente el día de hoy con nosotros en esta sala de dirección estratégica. Bienvenido. Muy buenas tardes y muy agradecido por participar en este primer Congreso Internacional de Renovación de Modelos de Dirección Estratégica emergiendo de la crisis de la pandemia del COVID-19. Esta ponencia, como bien ya se ha titulado, la innovación tecnológica y científica de la industria 5.0. Voy a comenzar acerca de los principios, es decir, hasta llegar a la industria 5.0, porque es muy importante. Porque si no entendemos el paso histórico de lo que es la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y llegar a la 5.0, realmente no vamos a entender y en qué situación o en qué tipo de industria se han quedado las empresas. Porque la verdad es que muchas de las empresas están relegadas a la industria 2.0 y no han pensado, justamente por esa capacidad de dirección estratégica que tendría que tener cada gerente o los encargados en los diferentes niveles de jefaturas o gerencias que se tenga dentro de una empresa. Por eso es muy importante determinar qué capacidades cuenta el gerente dentro de una organización. Ya James Champy había hablado en su libro de la reingeniería de la gerencia que muchos gerentes se quedan ahí durante muchos años, pero no hacen nada, se creen dueños de las empresas. Entonces, por eso justamente James Champy abordó esta temática para tratar de evaluarlos a esos gerentes y si realmente llegaron a producir algo. Es decir, hoy, en este tiempo de pandemia, de crisis, no está para invertirse mucho tiempo y mucho dinero para tener un gerente de planta que realmente no pueda producir o no llegue a alcanzar los objetivos deseados. Esa es una de las problemáticas más grandes de las industrias. Hoy, los consultores a nivel internacional se mueven de un lado a otro, las empresas tienen una optimización de sus costos y llegan a conseguir los objetivos deseados. Ese es uno de los propósitos también de lo que es la globalización. Es decir, la globalización no solamente de productos o servicios o de la comercialización de servicios o productos en un mercado global, sino también algo muy importante que se llama el conocimiento. Y el conocimiento hoy es apreciado no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países. De esa manera es que uno puede moverse con este término de globalización y entendiendo justamente ese paso que existe, es decir, el paso a las tecnologías. Porque si bien es cierto, desde un primer momento en 1889 a 1900, cuando ya se inventa la primera revolución industrial consistente en poder utilizar la máquina de vapor, se lo llevó dentro de los procesos mecánicos. Pero los procesos mecánicos no fueron inventados con la revolución industrial, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que se aprovechó el fierro,
y muchos otros elementos para poder mejorar las máquinas. Pero sin embargo las máquinas ya aparecieron justamente con las ideas propuestas por Da Vinci en el siglo XVII. Si nosotros o ustedes comienzan a analizar todos sus diseños que él tenía, ustedes van a encontrar que hay muchos diseños orientados inclusive a la robótica, inclusive tenemos diseños planos de aviones, de helicópteros, de tanques de guerra, y la tecnología a través de procesos. Por ejemplo, él tenía un proceso que toda su vida pensó cómo poder desarrollarlo dentro de una cocina. Hasta que escribió hasta un recetario de muchas situaciones en las que se adentra dentro de la práctica de la cocina, pero él pensaba que para transformar todo eso se necesitaba herramientas, e inclusive creó unas herramientas hasta para trasquilar la oveja, llevarla así paso por paso a través de ciertas herramientas y máquinas que podían llegar a pelarla, a trasquilarla, a desangrarla y posteriormente cortarla por pedazos y llevarla a una olla. Todos esos procesos están descritos ya en el siglo XVII. Pero sin embargo, ahora cuando ya llegamos a la industria 2.0, es decir, a la industria donde se utiliza no solamente la parte mecánica, que sino también se trabaja dentro de lo que es el concepto de la telefonía, el Morse apareció, el telégrafo apareció. En este sentido, se utilizaban clavijas para poder conectarse las personas a través de una comunicación que era totalmente mecánica. Posteriormente ya se llega a la industria 3.0, donde todos esos sistemas mecánicos pasan a tener un concepto de aplicación de electrónica. O sea, que no solamente se tenía que tener la aplicación del uso de la parte mecánica hidráulica, sino que en la industria 3.0 ya se implementaba la electrónica. Y cuando se aplica la electrónica, surgen ciertos cambios en poder diseñar las máquinas. Así la invención de la fotocopiadora fue un aspecto donde se utilizó elementos muy importantes como la electrónica para poder manejar máquinas. Cuando hablamos acerca de la revolución 4.0, entonces pensamos ya en el Internet de las cosas, es decir, utilizar todos esos elementos muy importantes dentro de la vida del hombre, como es preservar la seguridad de su casa a través de ciertos elementos tecnológicos como son fotocélulas, visualización a través de cámaras o hacer mover algunos elementos como la aspiradora y todo ello. Y eso es algo muy importante porque dentro de esa industria, de la industria del concepto mismo de la casa, es decir, se ha ido tecnificando todas las máquinas que tenemos. La licuadora ha ido evolucionando, era una máquina mecánica que también la inventó Da Vinci. No es que en la era de la industria se hayan inventado todas esas cosas. Y sin embargo, se ha ido tecnificando a través de ciertos elementos con la electrónica para poder tener una mejor velocidad, mejor rendimiento, mejor utilidad. Pero esas palabras que van añadidas a cada producto vienen consigo añadidas con calidad, con indicadores de desempeño, con uso de estadísticas y normas. Pero eso es lo que no han entendido los estrategas de las empresas. Por eso es que con esta temática de la ciencia en la industria 5.0, quiero hacer énfasis de que lamentablemente todo lo que se aprende en la universidad no queda en nada. Y cuando se va a aplicar a una empresa,
queda en nada, porque son como una caja vacía donde no tienen ningún tipo de solución tecnológica y peor teórica dentro de los conceptos de transformación de lo que quiere la empresa. Por consiguiente, entonces, nada de la teoría, de la ciencia, de los métodos aplicados durante el siglo, durante 100 años de revolución científica, no son aplicados en las empresas. Y lastimosamente, ¿de qué sirve que hayan escrito tantos autores, tantos libros en dirección estratégica, en mejoramiento de procesos, en administración del tiempo, en mejoramiento del clima organizacional, si no tenemos ningún tipo de indicadores en las empresas? Por consiguiente, no estamos haciendo uso de ciencia. Y cuando nos enfrentamos a la innovación ya de la industria 5.0, quiere decir que tenemos que tener todos esos indicadores para poder evaluar. Tenemos que tener KPIs, tenemos que tener indicadores de desempeño, indicadores financieros, indicadores de recursos humanos, indicadores de evaluación, indicadores de todo tipo para poder tener esa gran Big Data que se ha denominado. Pero solamente lo llevamos como parte teórica, o sea, ¿qué es el Big Data? Gran volumen de información, pero ¿dónde la tenemos? La tenemos justamente en la nube. Pero la nube debe ser alimentada justamente por grandes volúmenes de información que provean las empresas o instituciones, ya sea privadas, públicas y cualquier otro tipo de institución. Por eso es que vamos a estar siempre rezagados. ¿Por qué? Porque nadie ha introducido información a través de tecnologías, es decir, uso de tecnologías en la nube. ¿Y qué es la nube? La nube son discos duros virtuales que, dependiendo de su capacidad, pueden almacenar imágenes, fotografía, textos, información y todo ello. Por eso es que la tan anhelada el teletrabajo o el trabajo remoto a través de tecnología no se da. ¿Por qué? Porque en primer lugar las empresas nunca han pensado tener un software para que los trabajadores puedan hacerlo desde su casa. El control de personal, si los trabajadores están en línea, si los trabajadores entraron a tiempo para poder trabajar, si realizaron su trabajo, porque el teletrabajo no consiste solamente en aparecer por Zoom y solamente compartir algunas ideas o problemáticas, pero no solucionar las cosas de la empresa. Entonces, ahí tenemos una gran debilidad. Es decir, que los gerentes pensaban que el teletrabajo era solamente participar a través de videoconferencia, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que tendría que tenerse para poder realizar el teletrabajo? En primer lugar, debería existir una ley que parta del Ministerio de Trabajo para saber quién va a pagar el Internet del trabajador, quién va a asumir los costos tecnológicos del trabajador, quién es el responsable de la seguridad de los datos que van a correr a través de las tecnologías de Internet, qué tipo de tecnologías utiliza la empresa. Son preguntas que se deben hacer antes de comenzar a tener un teletrabajo. Y el empresario debe tener, por ejemplo, un sistema de inventarios online, un sistema de contabilidad online, un sistema de costos online, un sistema de mejora continua online, un sistema para que alguien pueda actualizar los manuales de funciones, de procesos, de procedimientos, hacer diagramas de flujo constantemente para mejorar los procesos y todo ello, pero no se tiene como normativa. Pero tampoco las empresas van a hacerlo. Claro que algunas empresas salen de ese esquema paradigmático de la obsolescencia y entonces comienzan a destinar su intelecto en mejora de la empresa. Por eso es que hay muchos gerentes que están en la obsolescencia, que no han llegado a compartir las tecnologías desde su creación, que ya vamos por 45 años de creación de las tecnologías y no han ido a la par de las tecnologías, han quedado rezagados y recién comienzan a pensar que hoy, a través de la llegada del COVID, recién hay que utilizar tecnologías
cuando ya hay una ventaja absoluta de los países de primer mundo respecto a estos temas de tecnología, inclusive cambiando la currícula de las universidades al uso y tendencia de tecnología en la empresa, al uso del comercio electrónico en la empresa, al uso de las exportaciones a través de tecnologías, pero realmente recién nos hemos dado cuenta. Y la verdad es que los países avanzados, si es que siguen a este ritmo de avance tecnológico, la verdad es que va a ser tal vez un poco difícil o imposible poder igualarlos. Igualarlos en el sentido de la creación de tecnologías. Pero nosotros podemos utilizar esas tecnologías, que no estamos, es decir, no somos personas que no podamos aprender para poder manejar todo ese tipo de tecnologías. Es decir, ¿por qué nace todo este tipo de tecnologías? Justamente la industria 5.0 nace al calor de la inteligencia artificial. Pero ¿cómo nace la inteligencia artificial? Hemos hablado en este momento acerca de los grandes volúmenes de información, que se llama Big Data, el almacenamiento continuo de información, información, y mucha información. ¿De quién? De la empresa. ¿De quién? De las instituciones del gobierno. ¿De quién? De las personas. Y un gran volumen de información que va integrándose a través de tecnologías. Pero podemos utilizar todo eso, podemos utilizar todas esas herramientas, podemos tener habilidades tecnológicas para poder hacerlo. Y no es que no podamos hacerlo, podemos utilizar, pero tenemos que llegar a un paso muy importante, el cual es de generar grandes volúmenes de información. ¿Para qué? Para alimentar a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial parece un concepto solamente, la inteligencia artificial, las redes neuronales, ¿y cómo funcionará eso? Funciona con tecnologías. La inteligencia artificial, por eso se llama artificial, porque el ser humano tiene una inteligencia natural, no es artificial. Y nosotros podemos hacer todo lo que queramos con la inteligencia y las capacidades y habilidades que podamos tener. Pero la inteligencia artificial se va a limitar solamente a tener esa base de datos de programas y procesos a través de algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Los algoritmos son procesos lógico-matemáticos que hacen trabajar a las máquinas. Por consiguiente, se genera la inteligencia artificial. En ese sentido, entonces, las máquinas necesitan de programas, necesitan de información, necesitan de muchos recursos que son alimentados por el ser humano y que van destinados a los procesos de las máquinas. Claro que existe hoy a manera de juego y todo ello la mecatrónica. La mecatrónica es un aspecto muy importante para poder trabajar y conocer cómo se mueven las cosas de manera mecánica. Pero también está dentro de los programas de Arduino y todo ello, la unión de la mecánica con ciertos elementos tecnológicos y de computación e inclusive a través de Wi-Fi o una conexión remota. Se ha llegado a hacer todo eso y el Internet de las cosas es eso, es decir, utilizar esos procesos a través de tecnologías donde usted puede prender y apagar las luces de su casa desde lugares remotos. Puede encender un equipo de computación desde lugares remotos. Pero todo está en base a tener una secuencia de los códigos del fabricante que se enlazan o se hace una interfaz de comunicación con diferente tipo de placas. Y así es como funcionan los robots. Los robots tienen una interfase de comunicación a través de ciertos elementos tecnológicos que el ser humano, a través de sus códigos de comunicación, ingresa a esos códigos, puede hacer mover un brazo mecánico, puede hacer utilizar su inteligencia artificial para que pueda realizar ciertos aspectos que el ser humano cotidianamente lo hace, y de esa manera es que han aparecido en el mercado de Asia
muchos robots que hacen el trabajo de vendedores de taquillas de boletos, han aparecido robots que son azafatas en ferias y convenciones, y entonces repiten, las azafatas de convenciones repiten todo el día lo que se les ha introducido en su inteligencia artificial, no se cansan y todo el día están vendiendo la imagen de la empresa. Del mismo modo, por ejemplo, hoy en Estados Unidos también se crean los brazos robóticos para cocinas, para bares, para barmanes y todo ello que viene asistida, pero tiene una denominación, eso se llama los cobots. Co de colaborador, bots, robot, robot colaborador. Eso no quiere decir que el trabajador va a perder su trabajo, sino que el trabajador va a apoyar a ese robot para alimentarle en todo lo que él sabe. De esa manera podemos tener dos brazos mecánicos. Ya les digo, estos brazos mecánicos lo inventó Da Vinci en el siglo XVII. Si ustedes ven sus bosquejos, ahí está. Otra cosa es que ya se lo tecnificó, se utilizó la mecánica, la robótica, los circuitos integrados, se le colocó una memoria, se le colocó una pantalla de televisor para darle órdenes y visualizar todas las órdenes que tiene esos brazos. Es decir, se le puede meter las mejores recetas de los chefs de primer mundo a esa máquina, y esos brazos van a utilizar todo lo que tengan en un contexto de cocina, van a poder utilizar para hacer las recetas, la comida, las sopas, los postres, sin cansarse, sin perder el estándar de calidad que se podía tener. Muchos de los fracasos de los restaurantes es que se tiene, por ejemplo, un mejor chef dentro de ese restaurante. Pero, ¿qué sucede cuando se va el chef? Usted, al ir nuevamente a ese negocio o local de comidas, advierte que la comida no es la misma que antes. ¿Qué perdió? Su estándar de calidad. Por consiguiente, entonces usted ya deja de ir a ese restaurante y busca dónde se fue ese chef. Aunque haya cambiado de denominación, de empresa y todo ello, va a buscar la comida que hace ese chef. Pero sin embargo, al tener unas manos robóticas que hacen bajo un estándar, y el precio en este momento oscila entre $30,000 y $60,000, que es una buena inversión. Con una inversión de $30,000, por eso le digo que dentro de lo que es la dirección estratégica tendrían que pensar muy bien para poder invertir sus $30,000 y meterle toda la información a esos brazos robóticos para que hagan comidas con un mismo nivel de estándar y en alta productividad, asesorados por los mejores chefs, especialmente si se trata de comidas típicas como de Sucre, de Cochabamba y todo ello, donde la gente le gusta los sabores, lo picante y todo ello. Entonces el robot va a estandarizar hasta el nivel de picante. A eso vamos entonces con el uso de tecnologías. En Santo Domingo logré yo visitar, por ejemplo, el parque de Google, de Jóvenes para Google. Trabaja una planta de tecnología para Google haciendo mecatrónica y muchos jóvenes universitarios asisten ahí para poder tener habilidades. Pero eso lo han hecho a través de una coordinación con su país. Pero si el país tampoco tiene una dirección estratégica, tampoco va a poder llegar a tener acuerdos internacionales. Entonces, de esa manera es que venden los servicios. Esos jóvenes trabajan para Google de manera directa. Luego, con este COVID, a la llegada del COVID, le llegan las vacunas, pero también le saben aprovechar para hacerse traer tecnologías. Es decir, llegó un cobot para ortopedia. Y me dice, pero ¿cómo vamos a hacer funcionar si esto no tiene ni manual ni nada? Bien, a ver, en primer lugar está esos conceptos básicos de cómo funcionan las máquinas. Entonces, mínimamente tiene que tener un programa para meter la información
al robot que va a poder hacer los zapatos ortopédicos. Y yo les digo, pero si el robot no tiene un diseño de pie para poder hacer un zapato ortopédico, ahí ustedes ya tienen un problema. ¿Por qué? Porque toda esa información tienen que agarrar, tienen que analizarla, tienen que hacer un diseño del zapato, el largo, el ancho, el alto, y después introducirla dentro de la máquina para que la máquina haga de forma automática. Entonces, muchas de las tecnologías van así, inclusive parece que son regaladas, pero no llevan ni siquiera un manual. Pero entonces se puede hacer funcionar, no es cosa del otro mundo, el utilizar tecnologías para hacer mover máquinas y todo ello. Es algo importante, es decir, tener el conocimiento lógico, matemático, llegar al algoritmo y después introducírselo dentro del soporte tecnológico que tiene el robot para poder hacer cualquier tipo de diseños en ortopedia. Pero, sin embargo, también en la cuestión de ortopedia, por ejemplo, se pueden utilizar las impresoras 3D, que eso sería más fácil y recomendable para poder hacer los diseños. Igual se tiene que hacer un diseño en AutoCAD. Entonces, el AutoCAD sirve para poder hacer el diseño, el tamaño, el largo, las medidas necesarias y posteriormente imprimirlo en una impresora 3D. Esa es la solución más económica y barata que tener tal vez un robot donde se pueda tener no solamente sea tan complejo introducir la información, sino el tenerlo posteriormente con el mantenimiento que se debe tener. Es decir, el uno pensar que va a comprar máquinas no significa que uno tenga que tener las máquinas sin darles mantenimiento. Es decir, todas las máquinas tienden a destruirse tarde o temprano. Por consiguiente, debe dársele mantenimiento continuamente y eso es parte de la mejora continua. Entonces, el uso de esta tecnología viene a ser más eficiente dentro de las empresas, viene a optimizarse, viene a tener estándares de calidad, viene a dar el apoyo para poder trabajar, así como lo decía Michael Hammer y Jane Champy, con sus preceptos como son costos, calidad, servicio y rapidez. Costos. Usted va a invertir $30,000 en una máquina, pero va a tener una alta productividad, calidad, servicio rápido, que es lo que quería. Así va a poder cumplir los 3 preceptos, muy importantes. Pero ahora, si hablamos acerca de esto de la ciencia cuando ustedes leían a Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ustedes van a poder advertir que Crítica de la razón pura era para aquel ser humano que podía tener la razón y justificarla de cualquier manera. Pero ahora la crítica de la razón pura la tiene el robot, porque es una inteligencia artificial la cual no se le va a poder hacer cambiar todo ese su proceso o la información que tenga dentro de ella. Esa es la crítica de la razón pura. ¿Quién tiene la razón? La inteligencia artificial. Muchos de los avances en los últimos siglos han sido encaminados a la generación de tecnología cada vez más potente, impulsando la productividad, la eficiencia, pero también se ha podido advertir que dentro de las comunicaciones, y es decir, cuando hablamos de Elon Musk, por ejemplo, dueño de Tesla, ya un afamado escritor en 1939 incluso había mencionado hasta su nombre y que él podía llevar a Marte gente. Eso ya lo habían hablado acerca de 1931. Pero la industria de Tesla, al originar, por ejemplo, los automóviles eléctricos, crea en la competencia, por ejemplo, en Toyota, en Renault, todo, la creación de autos híbridos.
En Santo Domingo, por ejemplo, llevaron 1.200 automóviles híbridos y se generaron 20 estaciones de carga eléctrica, 20 estaciones para los 1.200 automóviles híbridos, es decir, eléctrico y a gasolina. Sin embargo, en Bolivia se traen automóviles híbridos, pero ¿dónde estarán esas tomas eléctricas? Es decir, porque una alianza estratégica, es decir, al traer automóviles híbridos, supuestamente al utilizar ya la electricidad, debería tenerse ya la implementación de tomas eléctricas, y eso es falla de diseño. Uno de los principios de la calidad dice que la falla del diseño es el que origina todos los problemas posteriores dentro de la empresa. Entonces, como hay un diseño mal ejecutado, compramos algo sin diseño, instalamos una configuración de tecnologías dentro de una universidad sin un diseño, instalamos redes de computadores en cualquier lugar sin diseño y está mal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un diseño podemos detectar los problemas de comunicación que se tiene a través de la fibra óptica, del cable UTP y todo ello. Pero cuando se hacen las cosas sin diseño, más bien originan un caos, y eso se llama anarquía o la entropía del sistema, que puede ocasionar a futuro la muerte del sistema. Así lo dijo Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy y sus 48 elementos, hay uno de los elementos, dice, la entropía del sistema. Entonces, las causas que pueden venir añadidas para destruir el sistema. Si un robot le mete mala información, ese robot va a destruir las cosas en vez de poder ser parte de una solución. Es que no lo entendemos. Ahora mismo hasta los aviones, el Falcon, por ejemplo, viene con computadores y apenas una persona que no entienda de eso va a destruir todo el sistema computarizado y hacer arreglar toda la red artificial o la inteligencia artificial que se tiene es muy costoso. Y otro de los problemas es que le puede entrar virus tecnológico, así como el virus que le entra a su computador. Entonces, estamos hablando de situaciones donde hay que tener soporte para prevención de riesgos, como es los virus, antivirus y todo un sistema de cosas que vienen añadidas para poder hacer frente al uso de tecnologías. Cuando las tecnologías, si tenemos nosotros tecnologías y no sabemos cómo manejarlas, ahí tenemos un gran problema. Por ejemplo, Amazon está implementando o ya ha implementado los robots en sus inventarios. Es decir, pueden cargar los anaqueles de gran peso, más que el peso que tiene, así como la hormiga carga un peso muy grande. Este tipo de robots cargan pesos enormes en anaqueles y lo llevan de un lado para otro. Pero en primer lugar, pensamos que ya tenemos que comprar anaqueles. Por ejemplo, en Bolivia se puede utilizar este sistema de robots para poder llevar de un lado a otro los anaqueles de inventarios. Pero, ¿qué es lo que sucede? No es que solamente se ponga el robot ahí al inventario y eso ya va a funcionar por sí solo. En primer lugar, recibe órdenes y tiene un ojo, es decir, la parte del ojo o el visor, la cámara que lleva la información hasta su procesador, comienza a leer códigos. El anaquel tiene que tener un código. Cada estante de productos tiene que tener código. Los productos tienen que tener código, porque si no la inteligencia artificial no va a funcionar. Entonces ahí hay una interfaz de humano con máquina para poder programarla y meter toda la información que se requiera. Pero si no está codificado todo el inventario como se quiere, el robot, por mucho que usted haya comprado un robot de última generación, no va a funcionar. Entonces siempre nos vamos a preguntar, ¿y por qué no funciona el robot? Porque el robot funciona lecturando códigos de barra, códigos QR, la información que se le asigne y todo ello para poder funcionar de una buena manera. Es decir, hay una gran oportunidad. Hay robots reponedores en supermercados.
A ese joven que trabajaba anteriormente y que lo hacía de una mala gana, despacio, ocupándose todo el tiempo, entonces viene una máquina que lo reemplaza, ¿para qué? Para que haga en menos tiempo, más rápido, y no tenga que estar sobre él diciéndole, ¿y cuándo lo va a arreglar? Solamente con darle una orden y tener todo bajo un sistema de comunicación a través de tecnología, de códigos de barra, códigos QR y todo lo necesario, ese robot va a recorrer todos los pasillos del supermercado. Pero si pensamos que la tecnología 5.0 es solamente el manejo, ya sea de robótica o tecnología de inteligencia artificial, también tenemos que hablar acerca de lo que es el uso del Internet en todo esto, porque se integra el Internet también para la parte robótica. ¿Por qué? Así como el televisor inteligente que ustedes tienen en su casa, para poder decirle al televisor, póngame YouTube, quiero karaoke, tal canción, y listo, y le hace caso. Lo mismo sucede con la inteligencia robótica, donde a través de estas tecnologías escucha, procesa y hace. Entonces el Internet juega un papel muy importante dentro de esto. Ahora, en Bolivia, ¿qué sucede con el Internet? ¿Es bueno? Bien, en primer lugar, para poder tener una opción muy importante para tener las cosas y arreglarlas dentro de un país, en primer lugar, a ver, el comercio electrónico. El comercio electrónico nos sirve para comprar y vender de muchos países y nuestro país pueda vender también lo mismo. Pero sucede que Bolivia no cuenta con una ley de comercio electrónico y desde los años 1985 se llevó una propuesta que ahora ya ha quedado totalmente obsoleta, pero hasta el día de hoy no tenemos una ley de comercio electrónico. ¿Por qué? Si bien es cierto en la ley de redes y telecomunicaciones, que es la ley madre de todas las telecomunicaciones, en uno de sus apartados, en 2 artículos dice hacer comercio electrónico y utilizar el zip code, el código postal. Eso nos limita, ¿a qué? A que no podamos vender. Nosotros podemos comprar por PayPal, podemos comprar por Amazon, podemos comprar todo lo que quieran, compramos. Pero vender, no podemos vender ni tampoco recibir dinero por este tipo de tecnologías porque no tenemos los requisitos mínimos para poder participar de un contexto mundial de comercio electrónico como es el código postal. Pero, ¿por qué no hace el código postal? Porque la misma ley no dice ni adjudica un responsable para que lo haga, porque dice autoridad competente debe ser la que ejecute y aplique el código postal, nada más. Pero como nadie lee y nadie asume ese compromiso, entonces quedó ahí. Y es muy importante tener una ley de comercio electrónico para poder ser partícipe de tecnologías, comprar, vender y hacer todo lo que sea. Ahora, dentro de la ley de comercio electrónico, justamente están las regulaciones, por ejemplo, de poder comprar y vender. Ahí está el impuesto electrónico, la factura electrónica, la firma electrónica, la pertenencia a un organismo electrónico. Pero ni siquiera tenemos eso. Otra de las leyes que ya se están discutiendo en muchos otros países, por ejemplo, es la ley de la seguridad informática. Pero nosotros no tenemos una ley de seguridad informática. Nos falta mucho, en realidad, para poder integrarnos a todos los países en forma global. Si ustedes ven a través de las páginas de internet qué países no tienen código postal, el único país en el mundo que no tiene código postal es Bolivia. Hasta los países más empobrecidos de África, como Sierra Leona, Angola, Nigeria, tienen su código postal. E inclusive los nigerianos, a través de esa apertura tecnológica, están vendiendo software. Pero nosotros no podemos ni vender software, porque no podemos recibir, podemos inscribirnos,
a plataformas para poder recibir dinero. Por ejemplo, yo mis libros los tengo en Amazon, pero el día que me digan, me han depositado el dinero a mi cuenta, yo tengo que cobrarlo por PayPal, y con PayPal yo hago la transferencia aquí a Bolivia, y la red, como es tan inteligente, por más que yo le diga vivo en Estados Unidos, saben a través del IP cuál es la dirección de origen, y por consiguiente el dinero lo rebotan. Hagan la prueba, van a ver que lo va a rebotar el dinero. Entonces, usted, para poder hacer ese tipo de transacciones, tiene que tener por lo menos, y yo lo he pensado así, ir a Brasil, a la frontera, ahí contactar y verifique el IP y ahí hacer la descarga del dinero. Es justamente lamentable y es algo que realmente preocupa, porque se preocupan de otras leyes menos de las leyes en cuestión de tecnología. Por ejemplo, se requeriría una ley para justamente el trabajo, el teletrabajo, una ley de teletrabajo. Es decir, el empresario tiene que comprar tecnologías, el trabajador tiene que trabajar con tecnologías. Pero esto de las tecnologías en un futuro dice que va a dejar por lo menos 4.5 millones de trabajadores desocupados. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de asistir a utilizar médicos, porque van a haber máquinas tan sofisticadas que van a inclusive curar hasta el cáncer. Van a haber máquinas que van a poder realizar todo tipo de trabajo, que el ser humano va a quedar totalmente relegado si no está a la par de las tecnologías. Estamos utilizando redes sociales, pero sin embargo las redes sociales ya aparecieron hace 30 años atrás en una universidad de Nueva York, de Estados Unidos. 30 años atrás en redes sociales. Claro que Mark Zuckerberg la hizo más popular a través de Facebook. En cuestión de tecnología, lo único que sabemos manejar es Word, Excel y nada más. Y eso no es suficiente. Si nosotros vamos a la cuestión de marketing digital y los 4 preceptos que tiene el marketing digital, como son cliente, canal, contenidos y comunicación, esos 4 conceptos, si no los hemos aplicado de la manera física en una empresa, es muy difícil que lo hagamos de manera virtual. Por eso es que la gente no entra a ver sus páginas de internet. Yo he hecho mucho seguimiento a páginas de empresas locales. En primer lugar, ya apareció el teléfono con cámara HD, High Definition, alta definición. Cuando usted toma una fotografía de alta definición, realmente se nota la diferencia con qué tipo de cámara lo hizo. Entonces, tener una buena cámara para poder hacer una fotografía o un video es lo más fabuloso que puede existir para mostrar la cara de la empresa. Pero, sin embargo, no sucede eso. Ustedes vean las páginas que tienen las empresas nacionales y las imágenes que tienen son totalmente borrosas, deficientes, cuando ya vivimos en un tiempo de HD, alta resolución. Pero el pensamiento estratégico dice, no vamos a poner imágenes en alta resolución porque no las copian. Pero ¿acaso no va con su logo, con su marca comercial, una imagen? Pero ¿qué clase de paradigmas tienen los empresarios para no poner imágenes en alta definición para poder atraer a través de solamente la visualización que se tiene a través de esas imágenes para captar nuevos clientes? Los videos de la misma manera. Pero no se necesita, hoy no se necesita de hacer cursos muy costosos para poder tener habilidades para la elaboración de videos de spot publicitarios. En primer lugar está 2 cosas importantes que deben trabajar. Por eso se hace de manera científica. No es a decir, haga el video. De manera científica. Entonces, primero tiene que tener un storyboard para poder tener
el guión técnico y el guión literario. Por eso es que no aplicamos la ciencia dentro de las empresas. Por eso las empresas lo hacen de manera empírica y creen que los resultados van a ser maravillosos. Son desastrosos. No me imagino yo cómo hacen su publicidad en Facebook y todo ello, porque sus páginas ni siquiera son visitadas. Ustedes utilicen programas que tienen para ver el tráfico que tiene cada página de empresa y lamentablemente nadie las visita. Por eso hay un desánimo. Por eso los empresarios dicen, pero si mi página nadie visita, pero si su página no tiene contenidos, que es lo más importante, no tiene un catálogo virtual, no tiene la parte de la comunicación atractiva que tiene que sorprender al cliente para poder vender un producto o servicio, entonces no le eche la culpa al ingeniero informático, porque el ingeniero informático no sabe de marketing. El ingeniero informático solamente recibe órdenes para hacer eso. Por eso necesita gente que sea especializada en administración de empresas, en marketing y que sepa del uso de tecnologías. Porque ahora llegar con marketing a espacios virtuales no significa solamente decir, a ver, vamos a hacer una publicidad. Pero ¿qué tipo de publicidad? ¿Vamos a utilizar un banner? ¿Vamos a utilizar un flyer? ¿Vamos a utilizar video? ¿Vamos a utilizar un video corto? ¿De cuántos segundos? ¿De qué segundos es más importante lanzar un video? Los videos muy largos, de 10 minutos, 20 minutos de duración, hacen aburrir al cliente. Cápsulas informativas. Conseguir inclusive animaciones, animar, mostrar cómo la empresa trabaja, produce y cambia. Pero si va a mostrar, por eso es que muchas empresas no quieren mostrar sus procesos. ¿Por qué? Porque son obsoletos, utilizan máquinas totalmente anticuadas, mecánicas, e inclusive, si se podía decir, a fuerza de mano de hombre. Siguen trabajando con procesos que son a baño María, tardando horas de horas, cuando hoy la ciencia y una máquina le optimiza esas horas y en grandes volúmenes el uso de lo que es poder tener una respuesta a través de las tecnologías. Por esa misma razón es que yo le digo que tienen que confiar en las tecnologías. El mundo hoy en día requiere de gente que tenga habilidades tecnológicas, desde que entra a la universidad, desde que va al colegio. En el colegio ya comienzan a trabajar con mecatrónica. Mecatrónica significa un paso para poder entrar a la robótica. Trabajar con circuitos integrados, trabajar con electrónica. En Argentina yo conocí a un ingeniero eléctrico de 95 años y por tener las capacidades todavía aptas, desarrollaba todavía medios auditivos para sordos. Eso es no rendirse. El conocimiento no tiene límite, el conocimiento no caduca. Lo mismo en la Universidad de Barcelona tenía un profesor de 95 años que enseñaba econometría y manejaba matemáticas, no decía nada, pero lo escribía todo en la pizarra. Entonces, el conocimiento, la ciencia aplicada, todo lo que se aprende en la universidad, tiene que aplicarse hoy en día. Ahora los títulos sin tener conocimiento no sirven. Los títulos con conocimiento y demostrar el conocimiento son los que le van a engrandecer. Muchas gracias por escucharme. A usted, profesor, por el contenido que nos ha facilitado el día de hoy, que realmente nos pone a reflexionar a cada uno de nosotros que lo hemos escuchado, que evidentemente las habilidades tecnológicas deben empezar a crecer en cada uno de nosotros a objeto de generar procesos más competitivos desde un punto de vista profesional, pero también nos deja con muchas reflexiones de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo en nuestro entorno nacional,
de que existe una brecha muy grande de estos avances tecnológicos en nuestro país versus otros que están mucho más adelantados. Pero también nos quedamos con esa esperanza de poder, a través de procesos creativos y de lo que usted ha manifestado, construir cada uno de nosotros nuestro proceso de gestión del conocimiento de forma adecuada para impulsar cuidadosamente estas habilidades tecnológicas. Le agradecemos infinitamente, doctor, su presencia el día de hoy. Nos ha planteado ejemplos muy claros de la realidad que estamos viviendo en el ámbito tecnológico y que es... que tenga por seguro que los vamos a recordar a largo plazo y lo vamos a mantener vigente como retos de ahora en adelante. Nuevamente, muchas gracias y nuevamente le felicitamos y le damos las gracias por estar presente aquí el día de hoy en nuestro Congreso Internacional Emergiendo de la Crisis. Muchas gracias, muchas gracias.